Hola querido grupo en pocas palabras, una vez más junto a ustedes en esta hermosa fiesta de panes sin levadura. Y bueno, en este momento espero ser breve y poder hacerme entender, ¿no es cierto?, en el nombre del Señor Jesús lo que quiero compartir con ustedes. Y quiero un poquito hablar sobre la palabra culpa. Hace un tiempo atrás, unos 3 años atrás, más o menos casi cuando empezaba el grupo en pocas palabras, me tocaba vivir un proceso muy difícil donde la culpa era uno de los principales herramientas del enemigo para apagar mi fuego, mi espíritu, mi ánimo. Me sentía tan indigna, tan inmerecedora del amor de Cristo, ¿no es cierto?, de su amor. Sentía que nada tenía sentido porque volví a equivocarme una y otra vez en lo mismo. Sentía que no podía avanzar, que no podía crecer, ¿no es cierto? Pero justamente en esta fiesta es donde quizás esa palabra, ese sentimiento, tendríamos que dejarlo a los pies de Cristo, porque justamente es lo que Él hizo en la cruz. Él llevó toda nuestra culpa, Él llevó toda nuestra vergüenza, porque éramos inmerecedoras, indignas, incapaces de poder llegar a su presencia si Él no cargaba nuestra culpa, si Él no pagaba nuestros pecados, y Él lo hizo por nosotros. Pero como decía al principio, hermanos, es la herramienta, yo creo, porque el enemigo tiene muchas herramientas, con la cual nos entristece y nos apaga. Y para ser honesta, ¿por qué estoy hablando de esto en este momento con ustedes? Como verán, estoy en el auto intentando hacerme un tiempito, ¿no es cierto?, para poder compartir esto con ustedes. Y bueno, como les decía, han sido semanas y meses, como todas, yo creo, luchados. Él trabaja justamente antes de la fiesta para robarnos el gozo, la paz. A eso vino, a robarnos, a destruir y a matar. Y bueno, me sentía así, me sentía, ¿por qué otra vez estoy en el mismo lugar? ¿Por qué hay cosas que no puedo mejorar? ¿Por qué no puedo llegar a esto, a este día tan lindo que el Señor nos regaló, su amor, su perdón? ¿Por qué no puedo estar bien, no es cierto? Y entraba como he aprendido esta palabra aquí con los hermanos de Cutralcó, con un autoflagelaje, creo que se dice, cuando uno se lastima solo y se culpa y se culpa. Y no conseguía contentarme con lo que el Señor me había regalado, que son muchas cosas: el poder estar con mis hermanos de Cutralcó, conocer tantos oyentes, tantas caricias que el Señor nos ha hecho hasta el día de hoy. Y me tocaba conversar y aprender, ¿no es cierto?, un poquito, porque me llamaba mucho la atención esta parte cuando Pablo dice en Filipenses 4:13, que es un versículo recontra conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo digo, ¿cómo lograba eso? ¿Cómo? Porque versitos más anterior, él decía, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. O sea que él sabía descansar en el Señor, sabía entregarle toda su carga, toda su ansiedad, que es algo que hemos estado hablando mucho. Él lo lograba, ¿no es cierto? Y hace un tiempo atrás conversábamos con un hermano y leíamos Romanos 7:18, que yo creo que quizás es en parte un consuelo para nosotras, cuando dice capítulo 7, versículo 18, y yo sé que en mí, esto en mi carne, dice, no mora el bien en mi carne, porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero, eso hago. Y sí hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de mi Dios, que es lo que todos, creo yo, hacemos, ¿no es cierto? Disfrutamos, nos deleitamos en la ley de Dios, pero sufrimos porque vivimos en este cuerpo cautivo del pecado,
Miserable de mí, dice el versículo 24. Así me sentía yo, ¿no es cierto? Digo, ¿cómo Pablo, en la carta de los Romanos, se sentía así, ¿no es cierto? Miserable por no poder hacer la voluntad de la ley del Espíritu en nosotros. Y en el capítulo 8 después habla de cómo vivir en el Espíritu. Y yo digo, ¿cómo? En el versículo 8 de Romanos 7, me parezco tanto a él, miserable de mí, y resulta que en Filipenses 4:13 dice él, porque he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. He aprendido a contentarme. Y hablaba con una hermana y yo le decía, ¿cómo quiero yo poder contentarme con lo que el Señor me da? Ya no sentir culpa por fallar o por... Obviamente es bueno en un punto porque sentimos que nos equivocamos y nos arrepentimos, pero hasta ahí, nada más. No puedo estarme culpando por lo que pasó hace una semana, 2 semanas, 3 semanas, porque las misericordias de Dios se renuevan cada día. Entonces, ella me hacía ver algo muy importante, que dice, ¿en qué año fue la conversión de Pedro? Entonces yo agarré y empecé a buscar en los hechos, y la conversión de Pedro fue en el año 36 después de Cristo. En ese año fue la conversión de Cristo. Y la carta a los Filipenses, cuando él dice, porque he aprendido a contentarme cual sea mi situación, fue en el año 62 después de Cristo. O sea, que desde este momento donde él dice, miserable de mí, porque lo que no quiero, eso hago, y el bien que quiero hacer, no lo hago, miserable de mí, decía. Pasaron 26 años, hermanas, jóvenes, mujeres, 26 años hasta que él pudo decir, he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. Entonces, mi hermana me decía, nuestra vida está llena de procesos, de cambios, de aprendizajes. No debemos culparnos por lo que sentimos, porque el Señor está haciendo que veamos lo que está mal en nosotros para poder sacarlo, como compartía con ustedes hace un tiempito unos videos. Entonces eso me dio paz, porque yo digo, Pablo siendo alguien tan estudioso, tan entregado en su tiempo, quizás de mala manera a obedecer y hacer cumplir la ley, se consideraba una persona miserable porque no podía cumplir todo lo que el Señor quería, pero tiempo más adelante el Señor transforma su vida y poco a poco, porque no es de un día para el otro. Yo anotaba acá un comentario y digo, nuestros niños no aprenden a caminar de un día para el otro, tardan meses, no aprenden a leer de un día para el otro, tarda años, ¿entienden? Entonces nuestra vida es así también. Es difícil porque cuando estamos en el momento, cuando nos equivocamos, decimos otra vez, y sí, el Señor a nosotros, siendo su mano, nos decía perdonar 70 veces 7 si es necesario. Y Él es el Dios de amor, el Padre de toda misericordia. ¿Cómo no nos va a perdonar? Nos perdona, nos ama. Entonces, principalmente yo tengo que aprender a no autoflagelarme, creo que es la palabra. No culparme tanto. Sí arrepentirme, sí pedirle al Señor que me ayude, que nos ayude a crecer, a avanzar, a no detenernos, como le dijo a su pueblo también, escuchaba en una de las prédicas. ¿Por qué te detienes? Avanza, no tengas miedo, yo soy tu Dios todopoderoso. Entonces que podamos avanzar, que podamos seguir creciendo, las aliento, que podamos terminar unas hermosísimas fiestas en el Señor. Las quiero mucho, espero que nos podamos volver a encontrar y qué bueno que se haya entendido y haya sido de bendición.